Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les voy a hablar de todos los libros de Mariana Zapata hasta el momento. Si han visto mi canal desde más o menos junio, pueden notar que me he traumado con los libros de Mariana Zapata y decidí leer todos los libros de Mariana Zapata y este es mi resumen de todo lo que hay que saber para leer a Mariana Zapata. Lo que tienen que saber de los libros de Mariana Zapata es que todos son romances lentos, todos se toman su tiempo construyendo una relación que al final siempre va a redimir su tiempo de espera. Y también que todos estos libros están en el mismo universo, sin embargo todos pueden leerse independientemente el uno del otro. La mayoría de sus libros son de más de 500 páginas, sin embargo son tan adictivos que nunca se siente pesada la lectura. Primero voy a enlistar todos los libros que tiene hasta el momento en orden de publicación según Goodreads. El primero sería Lingos del 2012. En este seguimos a Kat y Tristan, quienes se conocen en una convención porno, y aquí se dan cuenta de que crean una gran química entre los dos y pueden convertirse en grandes amigos, sobre todo después de conocer la profesión de Tristan, ya que eso podría complicar un poco las cosas para que se pudiera dar una relación más romántica. Su segundo libro sería Underlock, publicado en el 2014. En él seguimos a Iris, la chica buena e inocente que entra a trabajar a una tienda de tatuajes, donde tenemos al chico malo, su jefe, llamado Dex, quien también pertenece a un club de motociclistas, y a pesar de sus diferencias se van a encontrar atraídos el uno al otro. Después seguiría Culty del 2015, en él seguimos a Sal Casillas, una jugadora profesional de fútbol, quien tiene un nuevo entrenador que también es un jugador profesional de fútbol, que está recién retirado, pero resulta ser que también era el héroe de Sal desde que era niña. Sin embargo, por algo dicen que nunca debes conocer a tus héroes porque nunca son como te imaginas. Después se publicó Rhythm, Chord and Malikin del 2015 también. En él seguimos a Gaby, quien acompaña a su hermano gemelo en la gira de su banda, con la tarea de vender la mercancía de la banda, y acompañado de esta banda también están de gira otra banda, a la cual pertenece Malikin como el cantante principal. Y Gaby y Malikin van a entablar una relación de amistad hermosa que va a ir progresando algo más. Después se publicó The Wall of Winnipeg and Me en 2016. En él seguimos a Vanessa, una diseñadora gráfica que se ha dedicado a ser asistente de Aiden, un jugador profesional de fútbol americano, pero nuestra historia comienza con ella renunciando para poder dedicarse a lo que estudió y después siendo perseguida por Aiden, quien le va a proponer tener una relación falsa para que les convenga a ambos en cuanto a problemas personales que tienen que arreglar. Después tenemos Wait for It, también del 2016. En este seguimos a Diana Casillas, quien ahora se está haciendo cargo de criar a sus dos sobrinos después de circunstancias de la vida. Y se mudan a un nuevo vecindario donde uno de sus nuevos vecinos es totalmente contrario a ella, quien es alguien muy frío y cerrado, contrario a ella, que es totalmente cálida y amistosa, pero muchas veces las primeras apariencias pueden engañar. Después salió Dear Aaron del 2017. En él tenemos a Ruby, quien entabla una correspondencia con Aaron por medio de un programa que se encarga de unir a civiles con soldados del ejército para que no se sientan solos. Después tenemos From Look Up With Love del 2018. Este trata de patinaje artístico y en él tenemos a Jasmine, quien está teniendo problemas para sobresalir en el patinaje en pareja. Y por otro lado tenemos a Ivan Lukov, quien es una estrella en este ámbito, pero se queda sin pareja, así que termina emparejándose con Jasmine. Desafortunadamente ellos siempre han llevado una relación de odio, así que van a tener que aprender a dejar de lado sus diferencias para poder trabajar en equipo y tener la confianza que se necesita para el patinaje artístico. Después salió Luna and the Light, también del 2018. En él seguimos a Luna, quien trabaja en una tienda de mecánicos, al lado de su muy malhumorado jefe Rip. Pero a pesar del carácter de Rip y del pasado de Luna, ella siempre mantiene una sonrisa en el rostro, aun sabiendo que parte de su pasado podría tener circunstancias en su presente. Y por último, el libro más recientemente publicado es The Best Thing de 2019. En él, Jonah, el ex de Lenny, regresa 17 meses después de haber desaparecido de su vida, y de este no puedo contar mucho más sin dar spoilers, pero es un libro de segundas oportunidades, y es hermoso. Ahora les voy a dar mis opiniones al respecto de estos libros, yendo desde el que menos me gustó hasta el que amo, porque algo pasa con estos libros que algunos los termino amando por completo, y hay otros que no puedo soportar realmente, así que puedo asegurarles que mis opiniones no están viciadas por el hecho de que todos estos libros están escritos por Mariana Zapata. En 10º lugar está Underlock, al que le di 2.5 estrellas. La razón por la que no me encantó este libro fue porque es muy problemático, la forma de ser de Dex es súper posesiva y la de Iris es muy sumisa, y la combinación de ambos, la verdad, me causó mucha aberración.
así que no podía soportar su relación, y aunque todos estos libros son adictivos y siempre quiero que queden juntas las parejas, es más que nada por la química que crea entre los personajes, y en este caso no porque esté de acuerdo con que hagan una buena pareja. En noveno lugar está el único otro libro que también involucra club de motociclistas, así que creo que si vuelvo a escribir un libro sobre club de motociclistas no lo voy a leer, y ese sería Luna and the Light, y en ambos casos los clubs de motociclistas involucran temas problemáticos. A este libro le di 2.7 estrellas. Tuve más problemas con él, pero me gustó más la relación entre Luna y Rip, porque no tuve problemas con Rip. Lo único que tenía malo él fue que era muy malhumorado, pero esa es la primera impresión que da, y ya que tiene su arco de redención, se vuelve una persona que me gustó bastante. Sin embargo, Luna es demasiado ingenua y eso me llegó a frustrar muchísimo a lo largo del libro. También el hecho de que hay una mentira, simplemente el título tiene la palabra mentira, y odio la falta de comunicación, y ahí está ese problema. Y siento que a este libro le faltó edición. Siento que hubo muchas cosas repetitivas, partes que pudieron ser saltadas o también descripciones que se alargaron de más. Así que siento que sí le faltó mucho trabajo de edición a este libro. Y hasta ahí terminan los libros que realmente no me gustaron de esta autora, seguido de los libros que estuvieron bien. No los amé, no los odié para nada, pero fueron buenas historias, que sería entonces el octavo lugar para Lingus con 3 estrellas. Y ya que este fue el primer libro, siento que trató de meter muchos temas en una sola historia y no todo se llegó a desarrollar como podría haberse desarrollado, y tampoco me encantó la forma en la que la protagonista y sus amigas hablaban sobre otras mujeres en la profesión de porno. Siento que utilizaron un lenguaje muy despectivo y eso me incomodó bastante, pero amé la química de los personajes, la tensión que generaban, el humor, y sobre todo a Tristan. Fue uno de los personajes más dulces de estos libros. Él fue lo que más me gustó de este libro. En séptimo lugar está Rhythm Chord and Malikin con 3.4 estrellas. En este me encantó la atmósfera porque habla de música, tiene viajes en carretera. Me encantó la descripción de la relación de la hermana con su hermano gemelo y con los amigos. Tiene una relación muy padre, y también la relación que crea con Malikin. Sin embargo, es el único libro de Mariana Zapata en el que no sentí mariposas, pero aún así me pareció una historia muy linda. En sexto lugar está Dear Aaron, al que le di 3.5 estrellas. Lo que me encantó de este fue Aaron. Aaron es un personaje también muy dulce. Me encantan los personajes dulces que crea Mariana Zapata. Y Ruby también es una persona muy inocente, así que la relación que se crea entre ellos dos en general es muy, muy tierna. Y aunque Ruby me pudo haber desesperado a veces, era un poco frustrante por su nivel de inocencia, siento que hacen una muy bonita pareja. Mi único problema con este libro fue la forma en la que está escrita, ya que toda la primera mitad es epistolar y toda la segunda mitad es en primera persona, así que saca un poco de onda ese cambio de estilo, sobre todo a la mitad del libro, porque estás acostumbrado a tener los dos puntos de vista de cierta forma y de pronto ya solamente tienes el punto de vista de Ruby, pero una vez que me acostumbré al nuevo ritmo pude seguir disfrutándolo. Después seguiré en los últimos 5, que son mis favoritos. Me encantan estos 5 libros, y una vez que hice esta lista me di cuenta de el común denominador de estos 5 libros, y es que en ellos es donde se siguen tramas o personajes que hagan algún tipo de ejercicio, algún deporte, y apenas me di cuenta de que estos son mis favoritos de Mariana Zapata. Y también todos estos incluyen personajes multirraciales. Creo que estos de hecho son los únicos con los personajes multirraciales, creo. Así que mientras tenga deportes o personajes multirraciales, sé que voy a amar sus libros. El quinto lugar sería Culty con 4.5 estrellas. En este amé que nuestra protagonista Sal es súper dedicada, pasional, ama a su familia, es altruista, y la relación que tiene con su papá es muy bonita. El personaje de Culty tarda un poquito en agradar, pero como todos termina teniendo su arco de redención y termina amándolo. En este caso ambos protagonistas son multirraciales. Sal es latinoamericana y Culty es alemán o alemano-americano. Creo que solo alemán. Sí, siento que Culty es el libro que tarda más en que pase algo entre los personajes, pero vale muchísimo la pena. Mi cuarto lugar es para From Look Up With Love con 4.5 estrellas, y es que el simple hecho de que hable de patinaje artístico ya me gana. De hecho, me recordó mucho la película The Cutting Edge y me encantaba ver esa película de chica, así que leer este libro fue como un flashback a mi infancia.
Y además del patinaje, amo la tensión entre los personajes, amo sus peleas que tienen su toque romántico si le buscas a profundidad, amo las familias que se representan y aunque Jasmine puede ser de carácter un poco fuerte y a veces puede llegar a fastidiar un poco, aún así amo a los dos personajes, amo este libro. En este libro Lukov es nuestro personaje multirracial, teniendo raíces rusas. Y algo que hizo este libro fue que me dieron ganas de hacer ejercicio porque hablaba tanto de los músculos de los personajes, de qué tan torneados estaban por todo el trabajo que hacen para poder realizar todas esas hazañas en la pista de hielo y de cierta forma me inspiró a tratar de echarle más ganas a cuidar mi cuerpo y hacer ejercicio. En tercer lugar está Wait For It, al que también le di 4.5 estrellas. El deporte que se ve involucrado en este es béisbol, ya que los dos niños, los sobrinos de Diana, juegan béisbol. Y hablando de los niños, fue algo de lo que más me gustó en este libro, porque son unos niños súper dulces y la relación que tienen con su tía es hermosa. Me dieron ganas de conocer a esos niños en la vida real. Y también amé a Diana Casillas, su personaje es muy alegre, súper fuerte, motivador y siempre está tratando de poner un buen ejemplo para sus sobrinos y me encantó todo eso. Y en este caso es Diana quien tiene raíces latinas. En segundo lugar está The Best Thing, su libro más reciente, al que le di 4.8 estrellas. Y en este se siguen dos deportes. Uno de ellos es taekwondo, judo o algo así. Lenny es gerente de un gimnasio, así que se mencionan varios de estos, pero no me acuerdo a cuál es al que se dedica ella, pero es uno de ese estilo. Y Jonah es jugador de rugby. De este amé prácticamente todo, la relación de la familia. Jonah es también muy dulce, no sé cuántas veces he dicho dulce en este video, pero lo es. El personaje del abuelo es increíble, me encanta su forma de ser y cuánto apoya a Lenny. Olvidé mencionar la representación de otros países en este libro y ese es a través de Jonah, ya que él es de Nueva Zelanda. Y en primer lugar, el libro que me hizo meterme a esta espiral de libros de Mariana Zapata, The World of Winnipeg and Me, con 5 estrellas. No encontré absolutamente nada que no me gustara en este libro. El personaje Vanessa es uno de los personajes femeninos que más me ha gustado de todos los libros que he leído. Además de que tiene muchas de las cualidades que ya he mencionado de las otras protagonistas de estos libros, algo que amé es que es sincera y no solamente con el resto de las personas, sino consigo misma. Así que eso hace que se dé cuenta de su entorno, de lo que está pasando y que no le dé vueltas al asunto y aprecie eso tanto, tanto. También me encanta que este libro esté escrito de cierta forma que cuando va a pasar algo que realmente no te importaría saber, no pasa por completo, solamente te da a entender qué pasó y después se salta de nuevo a lo que ya quieres saber, cómo continúa. Siento que este libro sabe a dónde iba y sabe qué es los puntos que tenía que tocar para volverse una buena historia. En este caso el deporte sería fútbol americano y Vanessa es quien tiene las raíces latinas también y Aiden es canadiense. Y para terminar, como les comentaba, estos libros se ubican en el mismo universo y aunque no se tiene que leer uno necesariamente para leer otro, sí hay menciones de ciertos personajes en otros libros, así que ahorita voy a mencionar cuáles se mencionan en qué libros para que lo tengan en cuenta en caso de que les guste una de las historias y quieran saber más sobre otro de los personajes que apareció ahí. Y espero no equivocarme con esto, ya que como no los leí en orden, no estoy segura de si anoté bien todos los que fueron referenciados, pero según yo, en Culty es en el primer libro en el que tenemos aparición de un personaje de otro libro, y ese personaje es Dex de Underlock, el que tiene su tienda de tatuajes. Después, en Rhythm Chord and Malikin tenemos mención nada más de Lingos y de Culty, ya que ambos son famosos, uno por porno y otro por fútbol. Después, en Wait For It, es en el libro en el que más personajes de otros libros aparecen. En primer lugar, Diana Casillas es mejor amiga de Vanessa de The World of Winnipeg and Me. También es prima de Sal Casillas, nuestra protagonista de Culty. Y parte de la historia de Wait For It hay un personaje secundario de Underlock. Y también tenemos una escena en la que de hecho aparecen los personajes principales de Underlock, Dex y Iris. Después, en From Lukov with Love, nuestra protagonista Jasmine es hermana de Ruby, quien es la protagonista de Dear Aaron. Así que en From Lukov with Love tenemos a Ruby y Aaron apareciendo por ahí en algunas escenas. Y por último, en The Best Thing, nuestra protagonista Lenny es la mejor amiga de Luna and the Light. Y espero que esos sean todos y no se me haya ido ninguna mención por ahí. Pero ese es mi resumen de los libros publicados hasta el momento de Mariana Zapata. Si les gusta el romance y sobre todo romances lentos, puedo asegurarles que alguno de estos les va a gustar,
Pueden irse por los que a mí me encantaron o por los que me parecieron buenas historias o por los que no me gustaron, porque de hecho todos tienen muy buenas calificaciones en Goodreads, pero al final hay historias para todo tipo de gustos en estos libros y es algo que también me encanta porque puedes encontrar romances muy variados en estos libros y alguno de ellos te va a gustar. Díganme si ustedes son fans de Mariana Zapata, díganme si no concuerdan con algunas de mis ideas o si les antojé leer sus libros. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.